hay un tema bien bonito y bien interesante que Dios puso esta semana, en la cual estuve pues trabajando fuertemente para llegar como a ese punto que es el punto que Dios quiere que ustedes conozcan referente a quién es tu peor enemigo, quién puede ser tu peor enemigo. Y pues antes que eso, me hablaba de el cómo todos en algún momento hemos sido juzgados. Cómo hay de cierta manera etiquetas en la sociedad en la cual a ti te posicionan en un lugar porque dicen tú eres así, porque la sociedad lo dice. O otra persona es así, porque la sociedad lo dice. Y esa manera de juzgar a las personas, pues afectan enormemente en la vida de una persona. Por ejemplo, si un niño cuando pequeño recibe esas palabras en la cual le dicen es que tú eres un inútil, tú no sirves para nada, tú no puedes llegar a ser nadie. Cuando ya es adulto, él realmente va a pensar que es así, que es verdad, que él es un inútil, que no va a servir para nada. Y es cuando su vida empieza a haber fracasos, empiezan a haber situaciones las cuales él no quiere para sí. Porque yo creo que nadie quiere fracasar. Yo creo que todos quieren ser bendecidos, que les vaya bien en el trabajo, en el estudio, en el hogar, con la familia, en todos los aspectos, todos queremos ser bendecidos. Y es así que cuando alguien te empieza a juzgar y cuando alguien te empieza a direccionar y a llevarte por el camino que no es, uno se ve afectado. Muchas personas nos sentimos afectados en ese aspecto. Y hay una historia en la Biblia en la cual se habla de Simón el, el fariseo. Simón el fariseo invita a Jesús a una cena. Entonces entraron los dos, empezaron la cena y en ese momento llegó una mujer. La Biblia dice una mujer de una mala vida, o sea, una prostituta. Pero esta mujer se rinde a los pies de Jesús. Con sus lágrimas lava los pies de Jesús, con sus cabellos los seca. Y realmente se nota el clamor de esta mujer por estar frente a la presencia de Jesús. Pero Simón el fariseo, dentro de sí piensa, si este realmente fuera profeta, sabría la clase de mujer que está postrada en sus pies. El tipo está juzgando no solo a la mujer, también está juzgando a Jesús, porque no está creyendo en lo que Jesús es en realidad. Está diciendo, si él fuera profeta, no se metería con esa mujer. Él los está juzgando a los dos. Y es aquí donde Jesús, claro, Jesús se dio cuenta de sus pensamientos y es aquí donde Jesús que le comenta y le cuenta una historia en donde allí le dice, si hay una persona a la cual tiene dos deudores y uno tiene una cuenta grande y otro una cuenta pequeña, pero él le perdona esas deudas, ¿tú quién crees que está más agradecido por haberle sido perdonado la deuda? Entonces Simón el fariseo le dice, no, pues ¿a quién se le perdonó más? Ahí es donde Jesús le explica exactamente, porque a quien más se le perdona es más agradecido y a quien menos se le perdona es menos agradecido. Y ahí es donde le dice al fariseo, cuando yo llegué, esta mujer lavó en lágrimas mis pies, tú ni siquiera me ofreciste agua. Cuando yo llegué, esta mujer no para de besarme, en cambio tú ni siquiera me saludaste. Y allí es cuando Jesús empieza a mover y a mostrar cómo muchas personas por medio de juzgar a otras las llevan a una situación la cual no deben estar. Si tú, y yo creo que todos hemos sido juzgados en algún momento, por alguna u otra situación hemos sido juzgados, nos hemos dado cuenta que realmente cuando uno se siente juzgado
el corazón duele. Da rabia, da impotencia, da dolor. Yo creo que a nadie le gusta que seamos juzgados. Absolutamente a nadie le gusta. Pero si tú eres juzgado, tú también por lo menos a veces te gusta juzgar. Y es en donde Dios te está diciendo a ti, oye, no juzgues. No deberías no deberías juzgar a las demás personas, porque si a ti no te gusta juzgar, pues tampoco juzgues a los demás. No hagas lo que a ti no quiera que no te hagan. Entonces, en un principio, uno cuando empieza a mirar todo el proceso de cómo juzgan a las personas, cómo tú juzgas o cómo te juzgan a ti, allí es cuando Jesús te dice, yo a ti nunca te voy a juzgar. A pesar de los errores que tú hayas cometido, yo nunca voy a poner delante de ti eso que tú hiciste. Él simplemente te está diciendo, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que tú has hecho, porque yo no te quiero juzgar. Y si te das cuenta, en la Biblia nunca tú vas a encontrar a Jesús como una persona que juzga como tal. Él respondía respecto a las acusaciones que le hacían los fariseos, a los unos, a los otros, pero él fue muy inteligente siempre a la hora de responder y a la hora de dar una respuesta frente a las acusaciones que recibía. Pero él no los juzgaba directamente. Entonces, allí es cuando uno se empieza a decir, oye, Dios me puede recibir a mí. Dios puede estar, no importa los pecados que yo haya cometido, Dios no me ve a mí con esos ojos de que tú eres culpable, tú lo hiciste. Tú, no. Él simplemente te abre tu corazón. Y así pasó en muchas ocasiones. Cuando un leproso él le decía, Señor, sáname. Y él lo sanaba. Muchos endemoniados eran libres de los demonios, porque Jesús estaba allí y no veía a la persona endemoniada en donde, uy, no, ese tipo está loco, ese tipo es agresivo, ese tipo no está bien. No, Jesús antes hacía lo contrario, se acercaba y lo que hacía era un cambio total en su vida. No lo juzgaba, hacía un cambio total en su vida. Entonces, hay una historia que yo conocí y alguna vez una pareja, eran una pareja que se encontraba en unión libre, o sea, no estaban casados legalmente, sino estaban en unión libre, estaban viviendo juntos. Y resulta que en la iglesia que ellos estaban pidieron ser bautizados. Pero allí pues les hicieron un cuestionario y demás y se dieron cuenta que ellos estaban viviendo en unión libre. Entonces la iglesia le dijo, no los podemos bautizar porque ustedes están viviendo en unión libre. Después, pues con el tiempo yo conocí a esa persona y empezamos a hablar. Y me dijo, es que me tocó venirme a esta iglesia porque en la iglesia que estaba no podía bautizarme. Y yo, pero ¿por qué no te podías bautizar? Porque yo estaba en unión libre y la iglesia no permite a la gente bautizarse porque está en unión libre. Y yo, oiga, me pareció inaudito cómo una iglesia puede juzgar a las personas de esa manera. Y no quiero criticar la iglesia, yo pienso que la iglesia de alguna manera lo que quiere es lo mejor para cada una de las personas que asisten allí a esta iglesia. Pero en este caso me doy cuenta que pienso que no es la decisión correcta. ¿Por qué no es la decisión correcta? Porque cada persona o cada uno de nosotros viene de un proceso diferente. Yo no me imagino a Juan el Bautista caminando por los diferentes pueblos invitando a todo el mundo a bautizarse y los que llegaran les preguntaban, bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás en unión libre? ¿Estás pecando? No.
Yo creo que Juan el Bautista, cuando la persona tenía el deseo de corazón de bautizarse, Juan el Bautista iba y lo bautizaba. Y ahí empezaba su cambio y su proceso. Eso no significa que cuando tú inicias en el camino del Señor ya todo te cambió. Ya eres una persona nueva, eres prosperado, tienes todo, mejor dicho, a tu favor. No, hay procesos que inician allí. Y hay procesos que pueden durar años. Pero es de acuerdo al propósito de Dios en tu vida. Y es como tú realmente empieces a recibir el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Si tú aceptas a Jesús, como lo hicimos ahorita en la Santa Cena, tú aceptaste estar en las bodas del Cordero. Y de corazón, si tú interiorizaste aquello en tu corazón, tú dices, ahora voy a iniciar un proceso con Dios. Voy a dejarme guiar del Señor. Voy a permitir que Él me lleve por el camino. Y Él me va a mostrar qué está bien y qué está mal. Yo, por ejemplo, yo fumaba mucho. Antes de estar en los caminos del Señor, yo fumaba mucho. Pero Él empezó un proceso en mí. Y no significa que, no, es que como usted fuma, no, eso no está bien, entonces no puedo procesarte. O no puedo iniciar un propósito en ti. O no puedo guiarte por el camino. No, claro que sí. Entonces, tú no te debes dejar guiar por lo que dicen otras personas, sino por lo que dice Dios. Aquí es donde hay algo muy interesante y muy importante en tu vida. Es tú cómo estás viendo el espectro completo. En la Biblia está la historia de Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote y era un sacerdote importante. Y obviamente él sintió en su, perdón, él sintió en su corazón que Jesús era el Mesías. Pero él nunca lo afirmó de frente. El primero fue y buscó a Jesús en la oscuridad, en la noche. Y allí fue cuando Nicodemo, Jesús le comentó, oye, tienes que aprender a nacer de nuevo. Y él se decía, pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Le decía, pero tú que eres sacerdote, ¿no sabes estas cosas? Entonces, he allí que Nicodemo, claro, él en su corazón sentía que Jesús era el Mesías. Lo sentía, pero nunca lo aceptó. Y Nicodemo tuvo al frente su salvación. Y a pesar de que trató de defenderlo frente a los fariseos, trató de buscar, digamos, por ejemplo, cuando se murió Jesús, él trató de ayudar a Jesús en la sepultura y demás, pero que él haya recibido la salvación, no la recibió, porque él no era convencido, no había recibido a Jesús en su corazón. Teniéndolo enfrente, porque lo tuvo enfrente. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Por la presión de todos los otros sacerdotes, por la presión de la sociedad, por la presión de todos aquellos que decían Jesús no es el Mesías, Jesús nos quiere robar nuestra religión, Jesús no es Dios. Y por esa presión de todos los demás, Nicodemo perdió su salvación. Y si tú te das cuenta, ¿de quién fue la decisión de perder la salvación en Nicodemo? ¿De los demás o de Nicodemo? Fue de Nicodemo. A pesar de que hubo presión de los demás, Nicodemo fue el que tomó la decisión final de perder su salvación. Porque todos los demás pudieron haber dicho 1000 cosas, pero si Nicodemo hubiera sido realmente fuerte y decidido, hubiera obtenido su salvación sin importar lo que dijeran los demás. Entonces, si se dan cuenta a dónde yo voy, si se dan cuenta que no es por los demás,
que se toman las decisiones adecuadas o no, son las decisiones que yo tomo